Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Wikimedia. Mi nombre es Miguel Muñoz y estamos muy contentos de estar aquí en las instalaciones de la Universidad Intercontinental, aquí en la cabina de Street Media. Síganos, por supuesto, en nuestras redes sociales. Suscríbase, dele like a todos estos videos que les guste y compártalos con toda la comunidad universitaria. Hoy tenemos... La verdad, estamos muy contentos. Tenemos un gran personaje aquí con nosotros en cabina y yo de manera particular le tengo una gran admiración por toda su carrera profesional y ahorita me van a entender por qué lo estoy mencionando. Porque estamos hablando de que se están cumpliendo 33 años. Ahorita que me va a sacar de esa duda, creo que son 33 años del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el arzobispo de Guadalajara, Jalisco. Un gran personaje en la Iglesia de México hace 33 años y precisamente vamos a hablar de ese caso y ustedes preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que decir nuestro invitado de este personaje? Ahorita él nos lo va a decir. Me da muchísimo gusto que nos esté acompañando aquí el licenciado José Antonio Ortega. Mi querido José Antonio, ¿cómo estás? Bien, gracias Miguel, buen día. Gracias José Antonio. Bueno, pues antes de entrar precisamente en esa materia, de recordar este hecho lamentable en nuestro país y que le cambió la vida a muchas personas, incluido tú. ¿Cómo era José Antonio? ¿Dónde estaba José Antonio Ortega hace 33 años? El 24 de mayo de 1993 yo me encontraba en mi oficina de abogado y desde ahí escuché la noticia de que habían acribillado al cardenal Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara a las 4:45 horas de la tarde en el estacionamiento de una manera totalmente impune, abierta, en público. Lo habían asesinado. En ese momento reflexioné y tomé la decisión de trasladarme a Guadalajara, lo que hice al día siguiente para poder participar y despedirme del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, quien se encontraba en la Catedral Metropolitana de Guadalajara. Ahí lo... ¿Llegaron las multitudes? Sí. Ajá. Evidentemente. Ajá. Había una cola enorme para poder entrar y visitar al cardenal que se encontraba en la catedral, y podías pasar pues escasamente 1 o 2 minutos, uh-huh, hacer una oración y encomendarte y encomendarlo a Dios nuestro Señor, y sobre todo que rezara por nosotros, por el país, no solamente por Guadalajara, de donde era arzobispo y cardenal de esa ciudad, sino por todo México. Yo sé que te voy a hacer una pregunta a lo mejor medio incómoda, pero si tú quieres me la contesto, si no, no. ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo era la vida del abogado José Antonio Ortega? Me refiero a esto, o sea, me dices que estabas trabajando en un despacho, si quieres no me digas detalles, pero los generales, pero tenías hijos chiquitos, estabas entre los 30 y tantos años. Te lo pregunto esto porque, pues obviamente, la vida de un profesional de los 30 y tantos está en su pleno apogeo, ¿no? Por eso lo pregunto. Sí, yo tenía 43 años, sí, tenía un despacho, litigaba en materia penal, llevaba muchos asuntos, fundamentalmente empresas. Nos dedicábamos a limpiar empresas de fraudes, abusos de confianza, robos, para que las empresas pudieran subsistir. Básicamente empezaba yo a entrar a algunas organizaciones de la sociedad civil, uh-huh, como la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Uh-huh. Había ingresado ya también
a una incipiente comisión de seguridad de la Coparmex Nacional. Estaba básicamente dedicado a ejercer mi profesión de abogado. En 1993 recordamos un poco 2-3 acontecimientos. Uno me parece que fue cuando le quitaron los 3 ceros al peso. Por ahí, por esa época, ¿no? Sí, más o menos. No recuerdo exactamente la fecha, pero más o menos, sí. Más o menos por ahí. Y también otro hecho importante, otro fallecimiento importante, en otras circunstancias, por supuesto, la muerte de Mario Moreno Cantinflas. Y que también la gente se desbocó a las calles, sobre todo aquí en la Ciudad de México. En lo que es la funeraria de esa de Galloso de Félix Cuevas. Sí. Y lo estoy mencionando porque el asesinato del cardenal es otro hecho que de manera inesperada hace que la gente salga a las calles, se manifieste, sobre todo en la Perla Tapatía, pero hay una indignación. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a decir? O sea, me queda claro que te indignó, pero ¿qué te llevó a decir, yo tengo que hacer algo más que ir a despedirme del cardenal? Primero, que en ese momento era abogado de Aeroméxico. Sí. Era uno de mis clientes. Y la tripulación del vuelo que salió de Guadalajara a Tijuana, uh-huh, y que llevaba a los Arellano Félix y a la banda que habían ido a Guadalajara a asesinar al Chapo Guzmán, fueron citados en la Procuraduría General de la República, uh-huh, y me encargaron que asistiera a la tripulación, pues para que manifestaran la verdad ante el Ministerio Público y sobre todo para cuidarlos de que esa autoridad no los fuera a manipular o a querer manipular, sí, claro, para que dijeran cosas que no sean ciertas. Entonces era cuidar la integridad jurídica de esa tripulación, y con ese motivo empecé a conocer el asunto y empecé a conocer las versiones de la tripulación que coincidían en que al momento de la balacera, uh-huh, el vuelo de Aeroméxico ya estaba prácticamente lleno y que la gente que iba con los hermanos Arellano Félix hacia Tijuana ya habían abordado el avión. Uh-huh. Entonces la primera interrogante es que esa mentira que propagó fundamentalmente el entonces procurador Jorge Carpizo, uh-huh, de que había habido un enfrentamiento entre dos bandas de narcotraficantes, una la de los Arellano Félix y otra la del Chapo Guzmán, y en un fuego cruzado asesinaron al cardenal, a pesar de que ya había sido desmentida por el doctor Sousa, que era el médico legista que examinó al cardenal. El cuerpo del cardenal no hubo necropsia, sino que solamente lo examinó, y él dijo que no había habido fuego cruzado, que había sido un ataque directísimo, uh-huh, en contra de la persona. Finalmente son del expertos, cardenal, ¿no? Es un experto, sí, o sea, y eso fue corroborado, uh-huh, por las periciales en química a los impactos al vehículo del cardenal, uh-huh, que determinaron que los disparos fueron hechos a menos de 1 metro de distancia. 14 tiros al cuerpo del cardenal, 10 tiros a su chofer Pedro Pérez Hernández, uh-huh, y más de 54 tiros al vehículo donde viajaba
el cardenal con su chofer y que habían ido al aeropuerto de Guadalajara a recibir al entonces nuncio apostólico Girolamo Prigione, que iba a bendecir una mueblería en Guadalajara. ¿En qué momento te encuentras en esta ya, tras el asesinato del cardenal Posadas, a Fernando Guzmán Pérez Peláez, ¿no? Fernando Guzmán, abogado también, había estado en la Ciudad de México. ¿Era diputado local o no? Era al momento de la muerte del cardenal, no era diputado local. Él había ejercido también su profesión como abogado, trabajaba para algunas empresas, me encargaba algunos asuntos, luego se fue a Guadalajara, mantuvimos la relación profesional, le manejé algunos asuntos para las empresas en donde él colaboraba, y teníamos una relación de amistad y una relación de profesional ya de varios años. Yo calculo que desde los 80s nos habíamos conocido. Él era un abogado destacado de la Libre de Derecho, yo abogado de la UNAM, pero coincidíamos en algunos asuntos que él decidía mandarme para manejarlos con mi despacho. ¿Quién les pide a tanto a Fernando como a ti decir, tienen que entrar, o sea, como abogados, tienen que entrarle al caso? Esto es algo muy serio, necesitamos gente de confianza. En 97, ante la incredulidad del gobierno del estado de Jalisco, o sea, ya 4 años después, sí, y de el arzobispado de Guadalajara, de los resultados que daba la Procuraduría General de la República respecto a la investigación del homicidio, y como todas las tesis que manejó la autoridad se fueron cayendo, la del fuego cruzado, la de que confundieron al cardenal con el Chapo Guzmán, la de que confundieron el vehículo del cardenal con un vehículo que dicen tuvo la esposa de el Chapo Guzmán, todas iban cayendo, y había realmente una inquietud en el pueblo de Jalisco y en el de México. Decidieron el gobierno del estado de Jalisco, gobernado por Alberto Cárdenas, y donde Fernando Guzmán, panista, ya era secretario general de gobierno, hablar con el entonces Procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, y formar un grupo interinstitucional que integraba al gobierno del estado de Jalisco, a la Procuraduría General de la República, a la Iglesia Católica y como invitado especial al cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo de Guadalajara. Que a partir de ahí el cardenal Juan Sandoval, es cuando empieza a figurar de manera, o sea, en el ámbito nacional, ¿no? Desde antes. El cardenal Juan Sandoval, desde la muerte del cardenal, del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, se pronunció y empezó a cuestionar a la autoridad, y tuvo muchos debates con el entonces procurador Jorge Carpizo, señalándolo que mentía y señalando todas las deficiencias que había habido al principio de la investigación y que hacían que no fuera creíble el resultado que estaban dando. Él ya se había pronunciado, a él lo invitan a esa mesa, y el gobierno de Jalisco me invita como su abogado. También el arzobispado de Guadalajara me invita como su abogado en ese grupo interinstitucional, y así es como participo
en la investigación del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, que llevaba la Procuraduría General de la República y que en ese momento empezó a manejar ese grupo interinstitucional. Me puedo imaginar, es que ahorita que estabas comentando todo eso hasta me dio escalofrío, te voy a decir por qué. Me puedo imaginar que al momento de que forman este grupo, se empiezan a pisar varios callos. Sí. Y cuando empiezas a pisar callos, me puedo imaginar también que empiezan las amenazas contra ti, contra el cardenal Sandoval Íñiguez, contra muchos actores. ¿En qué momento empiezas a sentir esas amenazas, ese asunto de retírate, o si no, ya sabes? Bueno, empezamos a avanzar. El grupo interinstitucional sesionaba cada mes en la oficina del procurador, Jorge Madrazo. Ahí 2 subprocuradores lo acompañaban y además participaban de parte del gobierno de Jalisco, Fernando Guzmán, un servidor, de parte del arzobispado de Guadalajara, el señor cardenal Juan Sandoval iba a las reuniones, sí, y yo también como su abogado. De la Iglesia Católica había 2 obispos, el de Chihuahua y el de Cuernavaca, don Luis Reynoso y el de Chihuahua, y de la Procuraduría General, como ya te dije, el señor procurador, 2 subprocuradores y algunos otros elementos que llevaban la investigación. Ahí nosotros proponíamos las diligencias que se tenían que realizar. Ajá. Ahí mismo se acordaban, sí, y durante el mes las íbamos realizando. Esta era una coadyuvancia que funcionaba. De la investigación la llevaba el Ministerio Público, que son quienes están facultados constitucionalmente para hacerlo, y nosotros acudíamos a las diligencias y al final de las preguntas que iba haciendo el Ministerio Público, nosotros a través del Ministerio Público podíamos también intervenir y hacer algunas preguntas. Esa era la manera como funcionaba. Conforme nos fuimos empezando a profundizar y empezamos a ver que las cosas no eran como estaba diciendo públicamente la Procuraduría General de la República, y que la versión oficial se iba cayendo porque cada vez había más evidencia de que había sido un ataque directo en contra de la persona del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, y que los hermanos Arellano Félix se encontraban en el avión y no había habido ningún enfrentamiento entre 2 bandas, sino narcos, que fue un ataque directísimo en contra de la persona del cardenal, inclusive con algún testimonio de un señor Mendoza Cruz, que era uno de los choferes del Chapo Guzmán, que llegó antes a la terminal del aeropuerto, sí, a documentar las maletas del Chapo, donde iban las armas, porque él iba a volar a Puerto Vallarta. Le iban a presentar a un alto funcionario de la PGR, y cuando llega el Chapo, Mendoza Cruz dice que lo ve bajar del automóvil, un Buick verde blindado, abre la cajuela, saca una pequeña bolsa, y cuando se acerca al chofer a darle las llaves, Antonio Mendoza Cruz ve a una persona que dice: ya llegó, está ahí, ya llegó, está ahí, e inmediatamente salen de varias partes del estacionamiento personas y empiezan a disparar. En ese momento, Antonio Mendoza Cruz le grita al Chapo
corre, que hay gente armada. El Chapo corre hacia el aeropuerto, se tira al piso y el agente del Ministerio Público le pregunta a Antonio Mendoza Cruz, ¿ustedes repelieron la agresión? Y Antonio dice, la agresión no fue contra nosotros, la agresión fue en otro lado, hacia donde gritaba la persona que ya había llegado, que estaba ahí y que salieran. Entonces, cuando esto empieza a salir, cuando empiezan a surgir y obtuvimos las bitácoras de los aviones de la PGR y vemos que hubo un avión, el avión que utilizaba el procurador, que había llegado antes del homicidio a Guadalajara y que se había retirado antes, minutos antes del homicidio, y después vuelve a regresar, y que empieza a haber declaraciones como el del encargado de los ministerios públicos que mandan de la Ciudad de México a Guadalajara a hacer la investigación, que ya llevaban las fotos del Chapo Guzmán y llevaban las fotos de las personas que iban a acusar. Entonces, un montaje. Cuando empiezas a ver todo eso y empieza a salir y aportarse a la averiguación previa, y que lo que empieza a destacar es el ataque directo de un grupo, de un tercer grupo hacia la persona del cardenal, pues evidentemente que empezaron las tentativas de soborno y empezaron las amenazas. Dentro de lo primero, una vez estando en diligencias en Guadalajara, estuvimos todo el día interrogando a gente del aeropuerto de Guadalajara, y cuando llego a mi habitación, junto al buró, había una nota que decía que ya estaba el efectivo de mi cheque en inversión extranjera que había pedido cambiar, que solamente fuera a una dirección a recogerlo. Yo inmediatamente... ¿Qué sentiste? No, pues evidentemente coraje, indignación. Le hablé a Fernando Guzmán, mandó recoger el documento y hizo un operativo hacia el lugar donde me habían citado, y era el hotel donde estaban hospedados los funcionarios de la Procuraduría General de la República. Mira, que habían ido a la diligencia. Después empezaron las amenazas. Cuando empezamos a interrogar a los policías judiciales que participaron en la investigación del homicidio de la Procuraduría General de la República, empezamos a ver y empecé a preguntar que la participación de la investigación no había sido prácticamente del Ministerio Público y de la Policía Judicial, sino que había señalamientos de que había sido el Ejército quien había llevado la investigación. Y ahí, cuando empiezo yo a cuestionar a los agentes del Ministerio Público, a que me hablen de que los detenidos, a dónde los llevaban, a dónde no solamente eso. Se acercó el jefe de Ministerios Públicos y me dijo: yo te pido que esa línea de investigación y esas preguntas que estás formulando lo dejes de hacer, porque todo lo que queda sentado aquí se va a revisión al Ejército, y tú te expones a las consecuencias si sigues con esa línea de investigación. Era más evidente lo que te estaba diciendo. O sea, era una amenaza. Era una amenaza. Era una amenaza que le comenté al señor cardenal antes de la reunión del mes siguiente de esas declaraciones, y el señor cardenal
inmediatamente que empezó la reunión, pegó en la mesa, le dijo al procurador que no quería ver a ese jefe de ministerios públicos en la investigación porque me había amenazado, y repitió las amenazas, por lo que el procurador lo sacó de la investigación. Pero esa fue una de las varias amenazas. Hubo seguimientos a Fernando Guzmán, hubo un envenenamiento al cardenal Juan Sandoval, sí, que lo tuvo postrado y que se salvó de milagro. Se salvó de milagro, y estando él en el hospital, nos hicieron llegar un mensaje a Fernando Guzmán y a mí de que le habían dado su medicina al caballo, pero no con la dosis suficiente para matarlo. Que si el caballo seguía relinchando, iban a aumentar la dosis. Entonces, se fueron suscitando varios hechos. Llegó un momento que tú, por este tipo de situaciones, igual Fernando, dijeron, no, mejor nos retiramos. No. Platicábamos todo lo que iba ocurriendo. Nunca pensamos dejar la investigación. Inclusive en otra etapa de la investigación, ya en el gobierno del presidente Fox, cuando ya no estaba el grupo interinstitucional, sino que estábamos participando porque metimos una coadyuvancia con la esposa de Pedro Pérez Hernández, y era la manera de participar directamente en la investigación. Recibí un mensaje de que el Procurador General de la República me iba a matar. Entonces, ese día volé a Guadalajara, hablé con el cardenal Sandoval, le di todos los hechos de quien me lo había comentado, y el cardenal se rió, me dio un abrazo y me dijo, no te va a pasar nada, debes de estar totalmente tranquilo. Dije, sí, señor cardenal, no me va a pasar nada. Claro, no te va a pasar nada de lo que Dios no quiera. Entonces completó la frase. Sí. Nos reímos, me encomendó a Dios, me dio la bendición, mandó una bendición para mi familia, y seguimos adelante. Entonces, nunca pensamos en abandonar el caso por las amenazas que estábamos recibiendo por el atentado contra el señor cardenal, contra las vigilancias a Fernando Guzmán, por las acusaciones penales que nos hicieron. Sí. Jorge Carpizo presentó una denuncia en la entonces PGR con un panfleto sin firma, sin nada, que dijo que lo habían echado debajo de la puerta de su casa, y que él, como vio que tenía información interesante, lo presentó a la Procuraduría General de la República, y el procurador Maceo de la Concha decidió abrir una investigación por lavado de dinero contra el cardenal Juan Sandoval, contra Fernando Guzmán y contra ti y contra mí, que llevaban en sigilo, y que nos enteramos porque pidieron información a los bancos de nosotros tres y del arzobispado de Guadalajara. Vaya. Y uno de los abogados, uno de los banqueros, amigo del cardenal, le mandó una copia del oficio. Ahí nos enteramos de que había una investigación por lavado de dinero contra nosotros, y para poder entrar a la averiguación previa y defendernos, como esto lo llevaban en sigilo, en secreto, decidimos filtrarla al periódico Reforma y a La Jornada. Apareció un día en primera plana que el señor cardenal
Juan Sandoval estaba siendo investigado por lavado de dinero Pues fue un en la bombazo. PGR, y eso nos dio la oportunidad Claro. de entrar a la investigación y de poder intervenir, de poder defendernos. Ajá. Y finalmente la averiguación, después de año y medio, se dictó una ponencia de no ejercicio de la acción penal porque no hubo elementos. Pero entonces fueron muchas amenazas, fue una persecución de diversas formas, pero nunca decidí alejarme de ella, siempre con la compañía del cardenal Ajá. Juan Sandoval y evidentemente apoyándonos tanto Fernando Guzmán como un servidor. Muy bien. Dos últimas preguntas. Estamos platicando aquí con el licenciado José Antonio Ortega, que es el coordinador jurídico en la Universidad Intercontinental. Estamos hablando a 33 años del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, protagonista de esta historia que, me atrevo a decir, todavía no termina. Pero una de las preguntas sería, ¿cómo cambió o sea, ya me dijiste parte cómo cambió tu vida, pero cómo cambió la parte mediática? Porque yo te decía antes de iniciar esta entrevista, tú no te propusiste ser mediático, o sea, No. mediático a nivel nacional. No. Y antes, hoy se dice viral, ¿no? Pero antes tú no te pasaba ni por enfrente de que todo el mundo en el país, o sea, en todo México te iban a conocer por ese caso en particular, porque salías en los medios nacionales. Para defenderme. Para defenderte, pero estás de acuerdo, ¿no? O sea, sabías. Sí. O sea, y no estabas acostumbrado, obviamente, a la andanada de mis compañeros. Hay una parte de mis compañeros del gremio periodístico que son bastante perros, por decirlo de la mejor manera, para cuando quieren sacar alguna información. Y me puedo imaginar que te topaste con muchos periodistas. Estaban haciendo su trabajo. Estaban haciendo tu trabajo, pero estás de acuerdo que sí fue bastante fuerte. Es esa parte que pues no la tenías planeada en tu vida profesional. Evidentemente que yo no tenía planeado en mi vida aparecer en medios de comunicación, Ajá. pero como las acusaciones empezaron con la que te acabo de mencionar, Sí, pero siguieron otras. sí. Acusaron a mis hijos Ujú. y a mí de secuestro Ujú. o de tentativa de secuestro hacia unas niñas gemelas que vivían por la casa, y entonces tuve que comparecer y llevé a uno de mis hijos a declarar a la Procuraduría General de la República, y como continuamente me estaban señalando como secuestrador, como que estaba yo alterando la investigación del homicidio del cardenal Posadas Ocampo, y había cuestionamientos de altos funcionarios de la Procuraduría General de la República en mi contra, pues tenía que defenderme. Claro. Y fui a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar una denuncia en Washington, y eso hacía que cada vez que iba yo a un lugar en donde había medios de comunicación, inmediatamente Sí, por supuesto. me cuestionaran, aunque yo fuera a otra cosa, me estaban cuestionando sobre las investigaciones que se habían iniciado en mi contra, en contra de mi familia, en contra del cardenal, en contra de Fernando Guzmán, etcétera. Y al pasar de los años me puedo imaginar que te siguen preguntando cuando te ven los medios, ¿no? A lo mejor en menor medida. En muchísima menor medida. Sí. En muchísima menor medida. Uh-huh. Pero sí, algunas veces me buscan medios de comunicación para hacerme algunas preguntas. Una temporada que me estuvieron buscando varios medios, no solamente nacionales, sino internacionales, por el interrogatorio que tuvimos en Guadalajara, en el penal de Puente Grande, Sí. a el Chapo Guzmán. Entonces, cómo había sido el interrogatorio, cómo veía yo al Chapo, qué impresiones daba, etcétera. Entonces, ahí también
evidentemente que hubo muchas entrevistas a ese respecto. De acuerdo. Sobre todo que hubo una etapa en que el Chapo se volvió muy mediático por sus fugas de los penales y todo el mundo quería saber cómo era el Chapo Guzmán. Oye, y prácticamente más para rematar esta entrevista, el caso ya se cerró. Tiene un final feliz, entre comillas. Me refiero a final feliz en cuanto sabemos exactamente ya quién lo mató. ¿Se va a hacer justicia? Mira, no. Okay. No la veo ahorita que se vaya a hacer justicia. Uh-huh. La investigación que inició la Procuraduría General de la República por decreto presidencial de Ernesto Zedillo, cuando abre una subprocuraduría para investigar los homicidios de Luis Donaldo Colosio, sí, del diputado Ruiz Massieu y del señor cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, esa investigación ahorita sigue en la Fiscalía General de la República, prácticamente está muerta, uh-huh, y solamente están esperando que en Jalisco, en la investigación que inició el Fuero Común contra algunos de los pistoleros de los Arellano Félix que vivían en Guadalajara y que comandaba la Rana, Humberto Rodríguez Pañuelos, que ya murió, fueron sentenciados por el homicidio, apelaron a su sentencia y están por resolver, no sé si en un día, en un mes, en un año o en cuánto tiempo, la apelación. Si el Supremo Tribunal de Jalisco confirma la sentencia del homicidio del cardenal en contra de estas personas, inmediatamente después van a cerrar la investigación que se inició en la Procuraduría General de la República y que hoy está en la Fiscalía General, totalmente desatendida, muerta y sin movimiento. Entonces, ahorita no ha habido la voluntad política de sacar a la luz la información que ya obra en la averiguación previa, sí, que está en la Fiscalía General de la República, y que hay personas directamente señaladas que participaron en el homicidio del cardenal, como por ejemplo el entonces director general de la Policía Judicial Federal, sí, Rodolfo León Aragón, que lo señalan en el aeropuerto de Guadalajara, quien participa directamente en el homicidio y que tiene varios señalamientos en ese sentido. Muy bien. Mensaje final que me gustaría que le diera sobre todo a las nuevas generaciones de abogados. Es una profesión difícil, como muchas me puedo imaginar, pero en este caso en particular, que tú que has tenido muchas vivencias y de manera particular esta vivencia desde hace 33 años que te ha llevado muchísimo tiempo de estar investigando, de recibir amenazas, y te mantienes de pie. ¿Qué mensaje les das a los jóvenes que tienen muchas ilusiones, pero que a lo mejor no están tomando en cuenta muchas cosas? O sea, para los que se quieren dedicar a ser abogados, o sea, para los... Pues me puedo imaginar que a lo mejor en el aula, o sea, toda esa parte del aula todavía no la trasladan a una parte real. A todas esas generaciones, y tú sabes que hay muchos jóvenes, de manera aquí específica de la UIC, muchos estudiantes de Derecho. ¿Qué les dices a estos muchachos? A estos jóvenes estudiantes yo les digo que sigan su carrera, que amen la verdad y que ejerzan la abogacía con toda la fuerza de su corazón, que no cedan a presiones, que no cedan a amenazas, que no cedan a sobornos, que no cedan a múltiples tentaciones que van a tener en su vida profesional
si deciden ejercer como abogados. Que lo más importante es la verdad, la justicia, y que México los necesita, porque hoy México está en crisis, hoy México tiene unas instituciones debilitadas, cooptadas y controladas por el gobierno, por la famosa Cuarta Transformación, y requiere de sangre nueva para limpiar esas instituciones y para que ejerzas como abogado con toda tu dignidad, con toda tu fuerza, y llevar la verdad y la justicia hacia adelante. José Antonio, muchísimas gracias. Gracias, Miguel, a ti por la entrevista. Estuvimos platicando con el licenciado José Antonio Ortega, que es el coordinador jurídico de la Universidad Intercontinental, a 33 años del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.